Buenos días, compañeros. Gracias por su asistencia. Hoy vamos a tocar un tema que a mí me pone nervioso, un tema que no me gusta, porque me entristece. Y es el de los llamados sacrificios humanos en el México antiguo. Es un tema que tiene muchos aspectos. No podemos verlo en blanco y negro. Si queremos saber la realidad histórica, tenemos que entrar a los hechos históricos, a los hechos arqueológicos. Probablemente lo que voy a decir hoy disguste a ambas partes de la discusión. Tanto a quienes afirman que los antiguos mexicanos fueron una civilización obsesionada con los sacrificios humanos, como a quienes lo niegan. Este tema enciende pasiones porque tiene que ver con la muerte, de hecho con el asesinato. Entonces nos toca moralmente. De antemano quiero decirle a aquellas personas que afirman que no podemos juzgar con nuestros actuales criterios morales el pasado, que tienen razón en parte, pero en gran parte no tienen ninguna razón. Si nosotros nos vamos a los más antiguos códigos legales de la tierra, que aparecen en Sumeria, el Pentateuco de la Biblia, vamos a ver que se prohíbe el asesinato, se prohíbe el robo, se prohíbe la mentira. Hay valores morales que no son culturales, que pertenecen a la especie, que son logros evolutivos y por lo tanto los vamos a encontrar en todas partes. Así que aquella idea de que como nosotros hoy tenemos una cultura diferente no podemos juzgar moralmente a los antiguos es demasiado cómoda. Es un modo de escaparse. Es un modo de no hacerle frente a los hechos. Yo no los puedo juzgar, entonces no me interesa tampoco lo que pasó, lo que digan por ahí me da igual. ¿Bien? Esa no es la actitud del tolteca. Nosotros trataremos de establecer hechos históricos. Y por supuesto hay aspectos de la vida de los antiguos que en la actualidad no tenemos y se hace muy difícil medir valores, pero aún así tenemos que insistir, de eso se trata, de encontrar aquello que nos une, de encontrar la continuidad entre todas las culturas y civilizaciones de la tierra, de encontrar al ser humano, de irnos más allá de los detalles folclóricos y idiosincráticos y ver al ser humano. Solo así podremos entender honestamente las civilizaciones que se dieron en América. Si nosotros partimos de prejuicios de que no son entendibles, de que son esencialmente diferentes, incluso hay gente que piensa que no eran ni humanos, bueno, no las vamos a entender, así de simple. Y como no las vamos a entender, vamos a hacer una selección de hechos según nos acomode y vamos a dejar los demás a un lado. Eso por supuesto no es historia, eso ya es capricho. Y es lo que está ocurriendo hoy en las academias. Así que no queda más remedio que tocar el tema, puesto que las academias no se atreven a hacerlo. Para empezar, me gustaría definir la palabra sacrificio. Les pregunto sinceramente, ¿qué significa sacrificio humano? ¿Qué significa sacrificar a un ser humano? El tema tiene su profundidad. Si consideramos que ser humano es un ropaje cultural que le añadimos al mono con el cual nacimos, entonces sacarnos ese ropaje cultural para redescubrir nuestro potencial natal, eso es sacrificar a un ser humano. Carlos Castaneda le llamaba romper la forma humana. Por supuesto no implica la muerte de ninguna persona. De modo que el tema que vamos a tratar hoy requiere definición. ¿Qué cosa es sacrificio? En el sentido en que lo vamos a tratar hoy, nos referiremos al asesinato, al acto de matar a otro. Así que, en adelante me referiré al sacrificio humano como el asesinato de personas. ¿Ocurrió asesinato de personas en Anáhuac? Obvio que sí.
Se trata de una civilización humana, no extraterrestre. Se trata de culturas humanas. Y todas las culturas de la Tierra, todas, hasta las más pacíficas, eliminan a sus indeseables. Así que sí, por supuesto, los anahuacas también eliminaban a sus indeseables. Si una persona delinquía más allá de cierto límite, las leyes eran muy claras. Les voy a hablar un poquito de eso. Las leyes de Anáhuac quedaron recogidas, se atribuyen a Nezahualcóyotl. Sin embargo, el cronista Istlichossi, que es el que las recogió, dice: Nezahualcóyotl retomó prácticamente sin modificación las leyes que había dictado Seacatopiltzin unos 500 años atrás. Seacatopiltzin fue un profeta de la serpiente emplumada que vivió entre los años 947 y 999 de la era cristiana. Ese señor, llamado Seacat, uno caña, fue un gran reformador, hizo una reforma legal y después, más tarde, Nezahualcóyotl, quien era su seguidor, su admirador, lo retomó y lo adaptó a las circunstancias del momento. Esas leyes implicaban el exterminio de delincuentes. Solo que en aquella época no era como hoy. Hoy nosotros también exterminamos delincuentes, no solo delincuentes. Incluso las sociedades de hoy exterminan hasta rivales políticos, exterminan a gente inocente incluso. Nosotros no somos una cultura que no sacrifique personas, por el contrario. Digamos que probablemente el registro de sacrificios de delincuentes en Anáhuac durante toda su historia no excede a la cantidad de delincuentes que se ejecutan en un año en Estados Unidos. Y no hablemos de otros países, ¿no?, donde se vive la cultura del sacrificio humano. Ahora bien, en la actualidad, si un tribunal condena a muerte a una persona, lo ejecuta como un perro. Otras culturas no se permitían eso. No estoy hablando solo de Anáhuac o del Tahuantinsuyo, sino también incluso en el viejo mundo, en Europa, donde había tanta guerra. Aún allí, al momento final de una persona, incluso si fuera un delincuente, se les rodeaba de dignidad, se hacía un rito. Esta persona era ceremonialmente exterminada. Cuando vemos esos hechos, cuando miramos hacia atrás y vemos esos hechos, nos da la impresión que están sacrificándole personas a los dioses. Y por lo general no investigamos el contexto, no queremos profundizar, a ver qué pasó ahí. Sin embargo, si profundizamos, vamos a ver que de hecho la institución del exterminio de personas en el pasado era mucho más humanitaria que hoy, porque se le daba más respeto a la vida humana. No como ahora, que hay tanta gente en el planeta que ya de plano da igual si se mueren millones, ¿no? Para entender el tema de los sacrificios humanos tenemos que estudiar. No dejarnos mover por actitudes emocionales. No dejarnos llevar por las emociones. Y mucho menos por los prejuicios. Si tenemos prejuicios o si cedemos a las emociones, no vamos a ver lo que realmente pasó. Así que nuestro primer tema es el término sacrificio. Vamos a definir que se trata de exterminio de personas y, por supuesto, en Anáhuac se exterminaron personas. Estas eran de varias categorías, según las evidencias arqueológicas y según también el registro de los cronistas, tanto nativos como europeos, que sigue siendo evidencia arqueológica. Eliminaban por un lado delincuentes, por ejemplo asesinos, sobre todo exterminaban a los traidores al Estado, a quienes defraudaban el sistema de medidas, a quienes falsificaban dinero. En fin, había falsificación de dinero en esa época. Quienes ponían en riesgo la estabilidad y por lo tanto la supervivencia de la sociedad. A eso se les eliminaba. También se eliminaba a ciertos enemigos de guerra capturados. En este caso no era por afán de venganza, por el contrario. Muchas veces este líder, capitán, el general del ejército enemigo, muchas veces eran personas estimables, incluso parientes. Y pues los vencedores no querían eliminarlo,
pero esta persona exigía su derecho a ser exterminado porque había perdido la guerra. Eso era parte de un código de honor. Un código que no solo existió en Anáhuac, también existió en la Europa medieval y en el Oriente, China, Japón. Un código que se nos hace difícil de entender hoy porque nuestra cultura es muy mezquina, muy cobardona. Pero hay culturas que ponen la dignidad por encima de la vida personal, porque la dignidad deja un ejemplo a la sociedad. Y entonces están anteponiendo la vida de la sociedad a la del individuo. De modo que tenemos por un lado delincuentes, por el otro lado enemigos políticos. Estos por lo general eran exterminados en combate gladiatorio, es decir, se les permitía una última batalla. También hay alguna evidencia muy escasa, pero existe, de exterminio de niños que nacían con deformidades que ya no iban a poder crecer, es decir, de eutanasia. Es posible que hubiera alguna otra causa, ahora no me viene a la mente, alguna otra causa legal. Ahora bien, entre las leyes que dio Seaca Topilsin hace algo más de 1000 años, había una muy interesante. Y esta la describen varios cronistas, al menos una docena de cronistas se refiere a esta ley. O sea, a él le repugnaba profundamente la muerte de seres humanos, por eso prohibió toda forma de sacrificio humano. Es decir, prohibió las ejecuciones bajo su gobierno. En caso de extrema necesidad, a la persona se le condenaba a muerte y después se conmutaba por exilio. A él mismo le tocó esa ley porque cometió pecados imperdonables para su época. Y en lugar de matarlo, bueno, le dijeron vete al exilio. El hecho de que él prohibiera los sacrificios humanos nos dice dos cosas: que había sacrificios humanos, y segundo, que estos no forman parte de la cosmovisión tolteca. Así que vamos a distinguir los hechos de la cosmovisión. Les pongo un ejemplo. En la actualidad, la cosmovisión que nosotros tenemos en Occidente y la que está conformando la civilización global es la que pertenece a una de las tantas civilizaciones que hay en la Tierra hoy, que se llama civilización cristiana de Occidente. Nosotros tenemos un conjunto de valores en la civilización cristiana de Occidente. Entre esos valores, por ejemplo, está la repulsión a los sacrificios humanos. Repulsión entre comillas. Porque la verdad es que todos sabemos que a la hora de que les apretó el zapato, los europeos quemaron miles de personas. Ni siquiera se sabe el número exacto, pero eran por lo menos miles o docenas de miles, en honor, por supuesto, a su Dios y porque militaba en una religión ajena. Así que sacrificios hay en la civilización cristiana, pero de manera legal la civilización cristiana los prohíbe. Por eso es que cuando hay una secta extraña que está matando gente o algo así, como pasa cada rato, por ejemplo, me enteré hace poco que algunas personas, en nombre de la Santa Muerte, no quiero decir que la Iglesia de la Santa Muerte haga esto, pero algunas personas que se salieron de ahí y querían ser más papistas que el Papa, ejecutaron personas, sacrificaron gente. Hace poco, aquí en México. Nosotros no medimos a la sociedad mexicana por ese hecho. Al contrario, ese hecho lo detectamos, lo seleccionamos como ejemplo de lo que no se debe hacer. Pero cuando se trata del México antiguo es diferente. Si en una aldea había un loco, decimos que todos eran locos. Si había una secta extraña por allá, como denuncia Popol Vuh, dice, por allá por la selva había una gente que estaban capturando personas para sacrificarlos y todos los odiaban. Pero ¿qué hace el antropólogo, qué hace el historiador? Solo lee el pedacito de que estaban sacrificando personas y lo extiende a toda la sociedad. Nosotros tenemos prejuicios contra las culturas ajenas, contra las civilizaciones ajenas. Estos prejuicios se manifiestan incluso contra las civilizaciones del viejo mundo, pese a lo cercanas que son con la cristiana. Imagínense que no será con las civilizaciones de América. Hay personas que están viendo las calzadas de Teotihuacán, los edificios, la planificación urbana, la agricultura avanzada y dudan que había civilización. Todavía hoy en las escuelas se les dice a los niños que los
antiguos mexicanos estaban en la edad de piedra. No importa que usaran metales desde hace miles de años. No importa. Edad de piedra. Porque el prejuicio racial es algo serio e impregna a esta sociedad. Ahora bien, volviendo al tema de los sacrificios, tenemos que en Anáhuac hubo sectas extrañas que exterminaron personas y eso motivó la prohibición de seacato piercing, lo cual prueba, por otro lado, que el sacrificio humano no es parte de la cosmovisión. Si necesitamos más pruebas de ello, bueno, ahí están los textos sagrados de Anáhuac. Hay, que será al menos 1 millar de páginas de Huehuetlatolis. Huehuetlatolis es un texto sapiencial náhuatl que dice cómo hay que vivir, los consejos para la vida, para los hijos, para los gobernantes, para los comerciantes, para todo el mundo. Y ni una sola vez se habla de sacrificar personas, al contrario, se habla constantemente del respeto. Se habla incluso de la necesidad de tener en cuenta al más débil y socorrerlo, nunca sacrificarlo, de tener en cuenta al más humilde, al más pobre. Eso es lo que dicen los Huehuetlatolis. Vamos a los cantos de los señores que reflejan la espiritualidad, vamos a los signos sacros del templo mayor que reflejan la espiritualidad y vemos una cosa muy interesante. Ahí no se ordena nunca sacrificar a una persona. Sin embargo, la palabra sacrificio sí aparece varias veces en el sentido de autosacrificio. Es decir, sacrifícate, con lo que no te estoy diciendo que te cortes la cabeza, sino que sacrifiques tus vicios, tus debilidades, tus limitaciones, tu oscuridad, tu ignorancia. Eso es lo que significa esas palabras. Si nos vamos a la zona maya, ahí tienen los libros de Chilambalán. Los chilames estaban escandalizados por el hecho de que los españoles sacrificaban personas, lo cual implica que ellos no lo hacían como mayas. Entonces, ¿por qué surge esa leyenda negra, esa imagen de que los antiguos mexicanos estaban obsesivamente dedicados a sacrificar personas? ¿De dónde viene todo esto? ¿Cuándo surge? Les cuento una anécdota y no voy a mencionar el nombre de la persona implicada, pero esta persona es un investigador muy respetable, es un investigador de las antigüedades de México, especializado en temas de calendario y demás. Esta persona nos dio allá en la escuela que teníamos una conferencia sobre mecanismos calendáricos. Y cuando el mecanismo resultaba oscuro, cuando no podía explicarlo a plenitud, hablaba de sacrificio humano. La primera vez, bueno, eso cayó mal, pero no dijimos nada. La segunda tampoco. Y ya la tercera vez varios compañeros del aula le dijeron: oiga, doctor, hábleme de cuentas calendáricas, ¿por qué está hablando de cosas que no vienen al caso aquí, no? Su respuesta fue esta: es que sin los sacrificios humanos no podemos entender el calendario. Entonces yo le pregunté: mire, si usted me va a hablar del calendario de la India o de cualquier elemento cultural de la India, estoy seguro que usted no va a mencionar el hecho de que todavía hasta inicios del siglo XX se sacrificaba a las viudas en hogueras, ¿verdad? Usted se va a concentrar en el tema, no en otro tema. ¿Por qué en el caso del México antiguo no puede separar los temas? ¿Por qué en su mente se acumulan cuentas calendáricas, astronomía y por el otro lado sacrificios humanos y corazones y sangre? ¿Por qué? ¿Por qué no puede separar esos elementos? Su respuesta fue esclarecedora del punto de vista de la academia. Es que no se puede comparar a los hindúes con los antiguos mexicanos. No dijo nada más, pero se notaba. Los hindúes eran personas, los antiguos mexicanos eran bestias. Los hindúes puede que hayan sacrificado a todas las viudas, pero es que los antiguos mexicanos sacrificaban a todos. Entonces la pregunta que yo me hago es: ¿quién hacía la cultura? ¿Quién construía las pirámides? ¿Quién dictaba las leyes? ¿Quién trabajaba la tierra? ¿Quién escribía los libros? Digo, si todos estaban ya sacrificados. El prejuicio es una cosa vergonzosa que limita el alcance del investigador, hace que se quede dando vueltas en torno a unas cuantas ideas ya prefabricadas. Les voy a poner otro ejemplo de cómo funciona esto.
A mí me tocó exponer en la escuela, en la ENA, la Escuela de Antropología e Historia. Me tocó exponer una ponencia sobre la presencia de bisiesto en el calendario de Anáhuac. Quiero decirles que el bisiesto es probablemente el mecanismo más fácil de demostrar, porque todos los cronistas que hablaron de calendario dijeron había bisiesto. No solo los cronistas españoles, también los cronistas nativos dijeron había bisiesto. Y no solo lo dijeron, sino que cuando ves las piedras y ves los códices anteriores a los españoles, ahí está viendo los bisiestos. Mencioné, yo creo que no menos de unas 30 evidencias de bisiesto. De todas maneras, el asunto quedó en ceros, no se definió el cónclave académico, porque decían, es que no es posible que tuvieran un adelanto como el bisiesto. Eso es un adelanto cristiano, lo cual es falso. Los cristianos copiaron el bisiesto a los egipcios, pero bueno, los académicos no lo saben. Eso es un adelanto cristiano, me decían. Así que es muy difícil que los indios de México pudieran tener algo así. No importan las evidencias, pero ustedes saben cuántas tesis se aprueban cada año sobre el tema de sacrificios humanos sin evidencia alguna. Montones. Si mi conferencia no hubiera sido sobre la presencia del bisiesto, sino sobre un sacrificio, un hecatombe, una cosa terrible que yo me hubiera inventado, la habrían aprobado. La habrían aceptado de inmediato. No habrían exigido pruebas, porque ya está implícito. Era así, vamos a aceptar que era así, no importa lo que se diga, sigue siendo así. Yo incluso fui a una conferencia de una persona que estaba haciendo su tesis, creo que de maestría, y encontré que estaba poniendo como evidencia de sacrificios cosas que no tenían nada que ver con el ser humano, restos de animales. Al preguntarle por qué, es que si sacrificaban perros, lo más probable es que también sacrificaran personas. Pero, a ver, sobre esa probabilidad que la ves tú, no yo, no se hace ciencia. Otro caso, fui con mis alumnos a Teotihuacán hace ya muchos años, y allí el arqueólogo de sitio, que mis respetos, es una persona capaz, estuvo platicando, les dio un recorrido y demás, y les estuvo platicando sobre temas teotihuacanos. Al llegar a una sala encontramos unos cuchillos en forma de suástica, en forma de espiral, unos cuchillos curvos que se ponían como formando suásticas de 3 patas que representan corazones y al mismo tiempo cuchillos. Se puso a hablar de esos cuchillos. Algunos de mis alumnos que no conocían ese tema se quedaron, ¿cómo que cuchillos? Sí, son cuchillos de pedernal. Aquellos de ustedes que han seguido mis pláticas saben lo que representa el cuchillo de pedernal en esta cosmovisión, el Tecpac, la conciencia. Pero eso no es el asunto ahora, sino el hecho de que, para ser más dramático, para darle clima a la ponencia, nos habló de cómo había allí enterrado en cierto lugar un sacrificio de 13 señoras que las sacrificaron, les quitaron los huesos de las caderas y los enterraron conformando medias lunas. Ya yo conocía ese entierro. Entonces le pregunté, pero eso es un entierro secundario, ¿verdad? Y pues sí, es un entierro. Entonces, ¿por qué dice que sacrificaron a las señoras? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Un entierro secundario es cuando tú exhumas un esqueleto de alguien ya después de años, con objeto de poner un altar o con lo que tú quieras, o enterrarlo nuevamente de una manera más rica. En fin, muchos pueblos tienen eso, y los mesoamericanos también tenían esa costumbre de hacer entierros secundarios. Las caderas pertenecen a personas de diferentes épocas. Se ve que fueron exhumados específicamente para hacer un altar, pero eso no indica que hayan sido sacrificadas esas señoras. Es incluso probable que hayan muerto por una causa que merecía ese tratamiento, parto. Entonces, cuando le pregunté eso, lo dijo con mucha sinceridad. Dijo, sí, realmente no tenemos evidencia de que haya sido un sacrificio humano, para nada. Pero fíjense, la historia primero es sacrificio humano, porque eso es lo que impacta. Hablando con un guía en un sitio arqueológico, él me dijo, cuando hablo de sacrificio humano me dejan propina. Si no hablo de sacrificios humanos, esperan que lo haga, y como no lo hago, entonces no me dejan propina.
el mismo problema afecta no solo a los guías, también a los académicos. Cuando los académicos hablan de sacrificios humanos, les dejan propinas académicas, les dejan tesis, les abren espacios para publicar, los consideran fulanito de tal, mira, el que habla de sacrificios humanos, es importante. Porque la academia en realidad padece del amarillismo, el nivel en ese tema específico, en el tema sacrificial. Anahuac y en el Tahuantinsuyo también las academias son amarillistas, no tienen un gran nivel científico. Simplemente tratan de mantener una emoción, una tensión argumental para que el alumno se dirija en cierta... ¿Sí? Aquí hay una pregunta interesante de Jesús Isaac Castillo. Maestro, ¿por qué en regresiones a vidas pasadas sí aparecen los sacrificios humanos como parte de la experiencia cotidiana en aquellas antiguas civilizaciones? La pregunta está muy ambigua. En regresiones tuyas, ¿tú fuiste a esas vidas pasadas? ¿A qué civilizaciones específicas te refieres? Lo digo porque te voy a preguntar qué lengua hablaban allí, te voy a pedir que nos hables un poco en aquella lengua, porque si la reencarnación es auténtica, uno no olvida la lengua. ¿Ves? Si ya no recuerdas la lengua, quiere decir que te la estás inventando, que te la estás imaginando, ¿no? Es lo que quiero decir. Así que por favor nos dices ahí específicamente en qué cultura, civilización del pasado viviste, para platicar en esa lengua si se puede, o que nos enseñes a hablar esa lengua. Y ya después seguimos con tu pregunta. Bueno, fíjense que el siguiente tema es cómo nace esta leyenda negra que afecta, que impregna incluso las academias. Y por supuesto, impregna a todo el público, porque la academia pone los temas que después van al público. ¿Cómo nace? Cuando leemos las crónicas que se hicieron, los documentos que se hicieron al inicio de la invasión europea, estamos viendo por un lado que venían europeos, cristianos en general, no solo españoles, cristianos, con una idea en la cabeza: encontrar oro, pero no ir a las minas a sacar oro, no, encontrar oro en las casas de las personas y robarse. Esa era la idea de los cristianos. Se crearon por necesidad un montón de documentos, miles de documentos. La mayor parte de ellos, o muchos de ellos, se conservan en archivos. Hay kilómetros de archivos, de documentos de aquella época. Y ahí vamos viendo la evolución de la idea del sacrificio. En los primeros momentos del encuentro no se habla de sacrificio. Y si se menciona el tema es con respecto a guerra, a captura de un enemigo o a personas muertas en la guerra. Sin embargo, ya a partir de 1540-45, en estos documentos empieza a verse el tema del sacrificio humano. No solo, sino siempre asociado a otros dos temas. Eran sacrificadores de personas, eran caníbales y eran sodomitas, es decir, homosexuales. Entonces, esos tres temas siempre van juntos. Y empieza a convertirse ya en un elemento sostenido y después obsesivo dentro de las crónicas. Ya a medida que transcurre el siglo XVI, las crónicas cada vez más hablan de eso. Otro elemento interesante es que si comparamos lo que dice un cronista con otro, vemos que cuando pueden hablar de diferentes cosas, pero cuando hablan de sacrificios usan casi las mismas palabras, las mismas oraciones. Es decir, está reflejando textos que ya les habían dado. Están, como se dice en México, curándose en salud. Es decir, antes que me enferme ya yo me estoy curando por si acaso. No sea que la Inquisición agarre mi obra y me la queme y pierda mi trabajo. O puede que hasta vaya a la cárcel. Entonces los cronistas, ¿qué hacían? Hablaban todo lo mal que pudieran de las culturas antiguas. Hubo un cronista llamado Sahagún que tuvo el cuidado de escribir su crónica en dos columnas, una en náhuatl y otra en español. La verdad es que la columna en náhuatl parece que la escribieron varios informantes nativos que él tenía directamente, muy bien escrita, eran personas con cultura. Eso nos permite comparar lo que se decía en náhuatl con lo que se decía en español. Encontramos cosas extrañas. Por ejemplo, hay un texto donde se habla de cómo prepararse frente a Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es el que te mide, el que te evalúa, es el insobornable, es la conciencia del universo.
es el que está viendo cada una de tus acciones. Entonces, lo que aconseja ese texto, que es parte de un Google Catholic, es lo siguiente. Ve a tu propia morada, es decir, enciérrate en ti mismo, rectifícate, límpiate, prepárate como un sacrificio aceptable a Tezcatlipoca. Obviamente, ahí se está refiriendo a un sacrificio en sentido figurado, es decir, límpiate, medita, haz tus prácticas, sacrifica tu componente humano, sacrifica tu suciedad, llega en forma limpia delante de Tezcatlipoca. Sin embargo, la parte en español dice lo siguiente: ve al mercado, compra un esclavo, haz la ceremonia y sacrifícalo delante de Tezcatlipoca. Dice exactamente lo contrario. Lo que en una columna es un consejo hacia uno mismo y por supuesto metafórico, en otra columna es una cosa cruda, literal, y se refiere a los demás: compra un esclavo y mátalo. ¿Por qué en náhuatl una cosa y en español otra cosa? Porque los censores de aquella época pues leían la columna en español y deducían, bueno, esta es la traducción del náhuatl, todo está muy bien porque aquí habla de sacrificios humanos. Sin embargo, la fuente original no dice eso. ¿Qué hacen los académicos hoy? ¿Qué columna ustedes creen que lea la academia hoy para hacer sus tesis? La columna en español, obviamente. Ese pedazo de la columna en náhuatl, si es que llegan a leerlo, no lo publican el otro, porque hay que sostener una imagen. Entonces yo trato de sacarme la amargura cuando digo estas cosas, porque es una cosa inicua lo que se está haciendo. Se está distorsionando el pasado, por lo tanto se están quitando las bases para entender el presente, por lo tanto se está arruinando el futuro. Eso es lo que pasa cuando se falsea la verdad histórica. Esa presencia del tema del sacrificio humano, que comienza a convertirse, empieza siendo una presencia tímida que describe hechos reales y termina convirtiéndose en una obsesión y en una leyenda negra, respondía a la necesidad de España de imponer la colonia en América. Fíjense, la invasión, vamos a distinguir estos hechos. La invasión se dio desde que llegó Colón, empezó a invadir tierras ajenas porque Colón no traía un documento que decía se le autoriza entrar en tal nación. Y créanme que los lugares donde él llegó eran naciones. No naciones como las de Europa, pero naciones como las de América. Y por supuesto la intrusión no autorizada, pues eso no estaba bien visto. La invasión se hizo ya terrible cuando llegó Cortés a Yucatán, porque llegó matando. Después pasaron por Cholula y fue un reguero de sangre en el año 1519. Por cierto, dentro de pocos días, el día 18, vamos a conmemorar la matanza de Cholula. Y digamos que 2 años más tarde se consumó la invasión con la conquista. La conquista no la hicieron los españoles porque tenían muy pocas tropas, la hicieron las propias fuerzas mesoamericanas, anahuacas, opuestas entre sí. No solo fue tlaxcaltecas contra mexicas, fue un montón de gente contra los mexicas, otro montón contra los tlaxcaltecas, otro montón contra... Todos estaban ahí peleados y en el fondo había una idea: vamos a acabar con el poder de Cholula. Eso, a ver si platicamos un poco más el día 18. De modo que se dio un proceso primero de invasión, después de conquista, y la prueba de que hubo una conquista es que se perdió hasta la religión, se perdió hasta la fe, fue sustituida, eso se llama conquista. Las lenguas empezaron a perderse, se perdió la forma de vida. Fue una conquista agresiva, una de las más duras que haya habido en el planeta. Muy dura, quizás comparable nomás bueno, no quiero hablar de temas actuales que me duelen todavía más. Más o menos en 1521 cae Cuauhtémoc, es asesinado, y más o menos durante otros 20 años los españoles no se atrevieron a imponerse en forma directa, sino que permitieron una especie de elección. El Tlatocan eligió a un nuevo tlatoani, por supuesto con supervisión de la corona española, y así siguió habiendo tlatoanis. De hecho, legalmente siguió habiendo tlatoanis en México hasta 1565. Sin embargo, ya con el tiempo era cada vez más claro que se necesitaba imponer la colonia, es decir, imponer las leyes españolas en Anáhuac, imponer esas leyes. Y las leyes españolas eran muy claras con respecto a la invasión. Las leyes españolas decían que no se puede invadir un país a menos que éste
país lo solicite, que la gente del país lo solicite. Y como ya les he mencionado, los tres, si la gente lo solicitaba, se hacía un juicio y los tres elementos que se tenían en cuenta era si están siendo regidos por una dictadura cruel, si están obligados a sacrificios humanos y si eran caníbales. Y también si eran sodomitas. Es decir, si había mucha mariconería, eso se veía como elemento para invadir. Entonces, no es casual que más o menos en el momento en que se establece la colonia legalmente, se dispara la mención de los sacrificios humanos en las crónicas. Estas menciones obedecen a un propósito político, a propósito de justificar la invasión, la conquista y la colonia. Y es sorprendente que esto no se haya estudiado, que esto no se haya investigado, que no se haya hecho un paralelismo entre leyes españolas, entre las formas, las acusaciones que se hicieron a través de las crónicas y la imposición de la colonia. El tema de los sacrificios humanos, tal como quedó descrito en Sahagún y en otros cronistas, no resiste crítica. Un poquito de crítica lo deshace. Sahagún, por ejemplo, nos cuenta ahí las fiestas de las veintenas. Las fiestas de las veintenas, según él, básicamente eran orgías de sangre, sobre todo de niños. Pero cuando uno revisa, arqueológicamente no encuentra esas evidencias. Por el contrario, ahí tenemos a los españoles viviendo 2 años en Tenochtitlan, en el mero corazón de Tenochtitlan, observando lo que pasaba. Y ni uno de ellos reportó la presencia de un sacrificio humano. Fíjense que todavía seguía el esplendor del Estado mexica, todavía estaba Moctezuma gobernando, ni un solo sacrificio humano fue reportado mientras los españoles estuvieron en Tenochtitlan. Observen que de haber existido esos sacrificios, eso habría sido lo primero que habrían reportado con un escándalo en sus crónicas. No lo hicieron. Bien. Entonces, mi opinión es que esto es un tinglado montado con fines políticos durante la colonia y mantenido hasta la actualidad por ignorancia o por mala fe, por malevolencia. ¿Cómo está este mito en la actualidad? Bueno, sucede con estas leyendas negras que van creciendo con el tiempo. Así que si un cronista dice que sacrificaban 2 niños en una ceremonia, ahorita el antropólogo dice que sacrificaban poblaciones enteras. Y se crean incluso nuevos temas sacrificiales, nuevos temas. Por ejemplo, no aparece la menor evidencia arqueológica de que hayan sacrificado jugadores de pelota. Ningún cronista español, cristiano, reportó eso y por supuesto tampoco ningún cronista nativo. De hecho, los cronistas reportaron muchas veces el juego de pelota, exhaustivamente, detalle por detalle. Hablaron de las apuestas, hablaron de la costumbre que tenía el bando ganador de despojar de sus joyas a los presentes, hablaron de cómo la gente era un día de fiesta, hablaron hasta de las prácticas de los peloteros, y no describieron el sacrificio. Pero hoy, sin la menor evidencia arqueológica, la academia pretende que se sacrificaba. Algunos dicen que al bando que perdía, otros dicen que al que ganaba, ni siquiera se ponen de acuerdo en quién se sacrificaba. Basura, mentiras. ¿Todo por qué? Porque, por ejemplo, en el juego de pelota de Chichén y en algunas otras partes, en Tajín y demás, se ven paneles con relieves en que aparece una persona sacrificada. Pero es una persona muy particular porque no está tendida en el suelo como un cadáver, sino que está haciendo un saludo y en lugar de cabeza humana le salen 7 serpientes que representan sangre. Entonces los antropólogos dicen, bueno, pues si ahí en el relieve vemos una persona sin cabeza, eso quiere decir que le cortaban la cabeza al jugador. A algunos le tenían que cortar la cabeza. Esa es la mentalidad. Ese antropólogo no se detiene a pensar que cuando uno entra a un templo católico, lo primero que ve es un sacrificado colgando de la pared. Y eso no significa que el cura sacrifique personas en la misa. Así que, al menos ese tema, el tema del sacrificio de jugador de pelota, que pueden descartarlo porque no ha dejado la menor evidencia, es simple incapacidad interpretativa de los académicos. Veamos otro caso. El caso del Zompantli. Aquí en la convocatoria les elevé imagen de un Zompantli de París. Zompantli se compone de
Sontli se refiere a la cabeza o al cabello, y Pantli, que quiere decir altar, lo que se pone por encima, Pantli. Así que cuando se ponen hileras de huesos, lo mismo en Europa que en América o en China, uno encima de otro en forma de altar, en homenaje a los difuntos, eso en lengua náhuatl se llama Zompantli, si prefieren se lo digo en español, altar de cráneos o altar para muertos. Apareció hace poco el Zompantli, o un pedazo de uno de los Zompantlis que había en Tenochtitlan. Las fotos son impresionantes, porque vemos un muro hecho con cráneos. Y eso a nosotros nos impresionaba, y nosotros preferimos que los asesinatos y las cosas así de ese tipo estén escondidas, estén bajo tierra. Pero no nos atrevemos a exponer cráneos en un altar. Entonces, ¿qué hacemos? Interpretamos eso como un acto de barbarismo, sin recordar que altares de cráneo y altares de huesos hay en todas partes de la tierra. En el caso de Europa aparecen desde el Paleolítico. Entre los celtas, ellos acostumbraban a hacer eso desde el Paleolítico. Y esa costumbre la importaron los celtas a los franceses y ahí se extendió por el resto de Europa hasta la actualidad. Hoy todavía hay zompantlis cristianos en Europa que se siguen nutriendo incluso. ¿Qué cosa es un zompantli? Un monumento en homenaje a los difuntos. Pero nos quieren asegurar que los zompantlis del Viejo Mundo no implican sacrificio humano y los de Tenochtitlan sí. Así que cuando los arqueólogos dieron la noticia a la prensa, no le dijeron con honestidad: oiga, aquí lo único que hemos encontrado son cráneos y por lo tanto no podemos deducir si estas personas fueron o no sacrificadas, sino que les insinuaron que se trataba de sacrificados. Por supuesto, los periodistas lo afirmaron, y cuando esa noticia cayó en el resto del mundo, regresó a México ya convertida en una acusación. El hecho es que lo que tú estás viendo ahí son cráneos. No hay manera de saber si al dueño de ese cráneo le sacaron el corazón o no. Simplemente no hay manera de saberlo. Si nos ponemos a estudiar un poquito más los zompantlis de Tenochtitlan, vamos a ver que los cronistas que los vieron en funcionamiento, pues les digo que vivieron 2 años en el esplendor de la ciudad y vieron cómo funcionaba todo esto. Esos cronistas aseguraron que en total había entre 80 y 84 mil cráneos expuestos en esos zompantlis, en esos altares. Qué casualidad, es la cantidad de gente que murió en la ciudad de Tenochtitlan desde su fundación hasta la llegada de los españoles. ¿Ven? Esto no significa que los sacerdotes de Tezcatlipoca hayan asesinado a todos los moradores de Tenochtitlan. Esto significa que les hicieron un altar a sus muertos, un cementerio. Pues ese cementerio se toma como evidencia de sacrificio sin la menor causa física que lo justifique. Les voy a poner otro caso. Fui a un lugar donde había unos 5 esqueletos de niños enterrados. El guía estaba diciendo, esto fue en Cholula, el guía estaba explicándole a la gente que esos niños habían sido sacrificados. Pero al hablar con el guía le dije: oiga, usted no sabe que esos niños nacieron con deformidades y fueron por lo tanto exterminados humanitariamente. Digo: sí, ¿y por qué no lo dice? Porque deja la idea de que un niño sano se lo arrancaron a sus padres para sacrificarlo en honor a un Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esa idea? ¿Por qué mentir? Lo mismo vamos a encontrar prácticamente en cualquier otra evidencia de supuestos sacrificios en Anáhuac, y esto se puede extender a Sudamérica. No estoy diciendo que no haya ocurrido, sea por sectas extrañas o por exterminio de indeseables. No estoy diciendo que no haya ocurrido exterminio de personas. Estoy diciendo que esos sacrificios en honor a los dioses son falsos. Para empezar, porque la cosmovisión anáhuaca carecía de dioses personales en el sentido de los cristianos. Los dioses de Anáhuac no son esos espíritus que ven los cristianos flotando, mirando para abajo con intenciones, con sentimientos, con preferencias, con celos. No. Los dioses de Anáhuac son personificaciones metafóricas de fuerzas naturales o títulos honoríficos que les ponían a personas que ya habían muerto. Los deificaban ya después de muerto, pero no porque pensaran que está ahí arriba mirando para abajo, sino porque dejó una obra, dejó una memoria. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen las propias fuentes de Anáhuac, lo dicen una y otra vez. Es uno de los temas que más se repite cuando se le preguntaba a los nativos qué pensaban, qué creían. Le decían: a nosotros nos repugna que lo que no estuvo revestido de piel humana reciba distinción divina. Es decir, no creemos en ese mundo de fantasmas que ustedes nos vienen a traer. Lo mismo lo vamos a encontrar en los libros de Chilam Balam,
Ahí dice Chilambalán, ustedes no quieren aceptar los dioses de los españoles porque ustedes no creen en eso. Así que descarten la idea de sacrificio a los dioses de Anáhuac. Eso nunca existió, eso no existirá, porque la Toltecayot se opone a los sacrificios humanos. Y para decir esto yo me baso en los textos sagrados de Anáhuac. Recomiendo a cualquiera que quiera discutir este punto que lea los textos sagrados de Anáhuac, si es posible en sus lenguas originales, que estudie, que se involucre, no simplemente que repita lo que dice un periódico, pues eso es muy fácil. Es lastimoso cómo se está deformando a los estudiantes, cómo las escuelas tanto en México como en España y en el resto del mundo están transmitiendo falsedades a los estudiantes. Estas falsedades crean una opinión que después de un tiempo ya se vuelve una cosa sólida y ya no hay manera de conmover, que perpetúa estigmas, que perpetúa discriminación racial, discriminación cultural, discriminación nacional, xenofobia, cosas así, y que por supuesto redunda en perjuicio de los americanos. Pero lo más lastimoso es ver cómo los mismos americanos defienden eso que los daña, defienden esa falsa historia, porque no se comprometen con su pasado. Si algún hispanista o algún mexicanista me quiere convencer de que los textos sagrados de Anáhuac se ordenan sacrificar personas, que me digan la cita concreta. Libro tal, verso tal, en su lengua original dice tal cosa. Si no lo han leído, por favor, háganse un favor a ustedes mismos. Y no están repitiendo tonterías. Y no hablo a mis oyentes, porque yo sé que ustedes tienen un nivel de comprensión de esto, por eso están ahí. Sino hablo a todos estos señores que están en las academias desinformando estudiantes. Ahora bien, hablemos de otro tema. Hablemos del sacrificio como institución espiritual, como institución moral. Uno de los principios de la toltequidad es el autosacrificio. Es la capacidad de sacrificar algo para obtener algo. El resultado del autosacrificio es masewalisti, merecimiento. No puedes merecer si no sacrificas algo. ¿Ves? Por ejemplo, si te mandan a la tierra en forma de Dios con prebendas divinas, una palanca tamaño universo, oye, tienen que seguir mi camino. No. A ver. Tú no tienes merecimiento porque tú eres un Dios. El problema soy yo, que no soy un Dios. Yo que tengo limitaciones, que tengo imperfecciones. Así que no me pongas como modelo tu camino de Dios, porque ese camino no me sirve a mí. Ponme un ejemplo de merecimiento. Esta era la cosmovisión de Anáhuac. Nadie recibía distinción divina si no se la ganaba. Y para ganárselo había que morder el polvo. Había que nacer en un pellejo humano. Entonces, puesto que el merecimiento deriva del autosacrificio, el autosacrificio es una institución fundamental, es un principio fundamental de la toltequidad. Pero no solo de la toltequidad. Si nosotros nos vamos a otras grandes propuestas religiosas o a otras grandes cosmovisiones de la tierra, vamos a encontrar el mismo tema. Por ejemplo, todos sabemos que la religión cristiana se basa en el concepto de sacrificio. Sin el sacrificio de Jesús simplemente se cae la mayor parte de las tesis teológicas cristianas. Se acaba la figura. Y no solo se basa en el sacrificio de Jesús, sino que ese sacrificio es ostentado. Ya les menciono, en las iglesias católicas, en las auténticas iglesias cristianas, católicas, ortodoxas, lo primero que uno ve al entrar en un templo es un emblema de sacrificio, porque de eso se trata. Si este Señor fue capaz de sacrificar su propia vida por mantenerse íntegro y por darnos un mensaje, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Pues voy a hacer menos. Ese es el camino, el ejemplo, el modelo, no la palabrería de los pastores. Así que me parece perfecto el tema sacrificial dentro de la religión cristiana. Ese tema se vuelve a ratificar cada vez que un cristiano comulga. La comunión de los cristianos, la auténtica comunión, no es simbólica, es literal. Están comiendo carne y sangre. Carne y sangre. Carne de un cereal, sangre de un cereal, que además es sangre humana porque durante miles de años hubo que luchar, pasar mucha hambre, mucha necesidad para poder desarrollar los cereales. Y por razones todavía más místicas y más
sutiles. Ese es un hecho literal que perpetúa el tema sacrificial. Sin embargo, ningún antropólogo, ningún historiador pretende que los cristianos son caníbales literales. Ahora, si un anahuaca se comía una imagen de Amaranto, de Huitzilopochtli, o de Quetzalcóatl, o de Coatlic, entonces dicen, este es un caníbal. No dicen, es un caníbal de una imagen de Amaranto, dicen simplemente, es un caníbal. ¿Ves? Y te lo dejan para que te vayas haciendo una idea. Si nos vamos a la religión judía, vemos, por ejemplo, que, según los propios judíos, la base de su fe fue el sacrificio de Isaac. Un sacrificio que a última hora Jehová dijo, no lo mates, mejor mátame un cordero, una cabra que había por ahí. Mejor mátame el cordero, no al niño. Pero le había pedido al niño y el otro estaba dispuesto a hacerlo. Por supuesto, es una imagen metafórica. Abraham no fue un ser humano literal, Isaac tampoco. Son imágenes cómicas. Algún día quizás hablemos de eso. Pero el hecho es que esa religión se basa en un tema sacrificial. Si nos vamos a Asia, vamos a ver lo mismo. Y por supuesto también en América. El hecho de que el sacrificio esté presente dentro de las cosmovisiones como tema teológico y como tema evocador y como tema mítico también, no implica que sea un tema literal de la cultura. En el caso de Anahuac, quienes han leído el Popol Vuh sabrán cómo los gemelos representan el espíritu mesiánico, el espíritu de Quetzalcóatl, el espíritu avatárico. Los gemelos bajaron al inframundo. Los gemelos son, por supuesto, el tonal y el nahual. Hunahpu es el tonal y Xbalanque es el nahual. Ellos descienden al inframundo. Eso no es literal, señores, con todo perdón, pero para los historiadores, pero no es que literalmente haya un inframundo allá abajo donde bajaran dos gemelos y los mataron. No, eso no es literal, es una metáfora. Descendieron, jugaron con los señores de la muerte y los señores de la muerte le cortaron la cabeza a uno de ellos, al tonal. Y entonces el otro gemelo, el nahual, le sustituyó la cabeza por una tortuga, digámoslo así. Y siguió el juego y, bueno, una serie de asuntos completamente simbólicos que están escenificando la creación del universo. Cómo se pierde algo para que surja algo. Decir que la sociedad anahuaca repetía literalmente ese mito cada vez que hacía una ceremonia religiosa es mentir. Es mentir porque no quedan evidencias de ellos y de ese asunto, y es mentir porque las fuentes, los textos sagrados de Anahuac dicen lo contrario. Entonces, recapitulando, mi tema de hoy no es negar la presencia de sacrificios, es delimitar qué significa la palabra sacrificio. Si lo delimitamos, entonces vamos a ver que sí había personas exterminadas, pero no en el sentido en que dicen los académicos, y mucho menos esa orgía de sangre que nos cuentan. El tema secundario fue mostrar cómo se malinterpretan las evidencias arqueológicas para crear un clima de opinión, no conocimiento, sino un clima de opinión, un clima emocional. Entonces, cuando vean noticias sobre hallazgos arqueológicos en Anahuac y demás, mucho cuidado. Quiero terminar esto con una noticia que salió hace poco en un medio de prensa ruso. Y este medio decía, acaban de descubrir la evidencia de sacrificios humanos en América porque encontraron a un grupo de españoles y algunos caballos a los que habían matado. Lo que no nos dicen es que esos fueron personas muertas en medio de una escaramuza militar. Incluso los caballos murieron en medio de una escaramuza militar y los enterraron en cierto lugar. No. Es decir, si los anahuacas se defienden de un ataque y matan a algunos europeos, esos son sacrificios humanos. Pero si los europeos asesinan a millones de anahuacas, esos no son sacrificios humanos. Eso incluso lo tratan de negar. Hay gente ahora que está diciendo que eso no ocurrió, a pesar de que se describen las fuentes con pelos y señales. Con esto me despido. Si tienen, bueno, con esto termino mi tema. Si tienen alguna pregunta. Muchísimas y muy interesantes. Dice Alejandro Moyorovsky: maestro, ¿podrías explicar el simbolismo de las guerras floridas? Ese es un tema que merece atención aparte, Alejandro, porque es un tema muy rico. Pero guerra florida es la guerra por los frutos. Flores significan frutos, frutos espirituales, obviamente. Es la guerra contra las propias debilidades. Y también se le llamaba guerra florida al fogueo que hacían ejércitos de diferentes naciones para mantener a la tropa activa y para que se entrenaran. Estas guerras se citaban en el juego de pelota precisamente, y se pactaba el número de caídos por cada bando. Así que funcionaban como torneos gladiatorios parecidos a los de Europa medieval. Por ejemplo, en la Europa medieval decían,
va a haber hasta 10 muertos en este torneo. Después ya bueno, así mismo era aquí, tantos muertos por aquí, tantos muertos por allá. Era una cosa tan diferente de las guerras europeas que incluso se citaba a la población que venían con sus hijos y todos a ver el show, y ahí estaban comiendo palomitas de maíz en las gradas, mirando cómo combatían en la guerra florida. Con esto no estoy diciendo que no hubiera guerras de depredación auténticas en Anagua, las hubo también, no tan grandes ni mucho menos, pero si tú me permites hablaremos del tema de la guerra en otro momento, ¿sí? Rosita Uchot dice, ¿y de dónde sacan eso de que había que sacrificar a un ser humano para que el sol salga? Eso no me cabe en la mente. Ellos más que nadie conocían la mecánica celeste, eran grandes astrónomos. Rosita, tú misma respondiste a esa pregunta. Los anahuacas, si por algo se destacaron fue por astronomía, sabían perfectamente que el movimiento de los astros no depende de muerte de animales o personas. Eso de que le sacrificaban el corazón a personas para alimentar al sol es una tontería. Se basa en la falta de comprensión de un tema metafórico. Alimentar al sol significa servir, significa hacer obras, significa ser digno de lo que estamos recibiendo. El sol nos calienta, seamos dignos del sol, devolvámosle ese alimento de alguna manera. ¿Cómo? Con obras. Y por supuesto eso se ejemplificaba en los códices, se ejemplifica con un corazón. Es exactamente igual que los cuadros de Jesús con un corazón acá. No significa que los cristianos saquen corazones. Esto es un llamado de estudiantes, sobre todo tengan mucho cuidado con lo que les dicen sus profesores. Una persona incapaz de codificar metáforas no debería transmitir historia antigua. Sí. Rosita también hace otro comentario. Los mayas usaban el símbolo del cráneo como el cero. El cráneo en los anahuacas tiene una visión muy diferente de los europeos. Sí, excelente comentario, Rosita. De hecho, el cráneo y el hueso en general representa el cero en el sentido de muerte, renacimiento, es decir, fin de un ciclo, inicio de otro ciclo. También servía el caracol, porque el caracol es el esqueleto de un animalito. Así que los esqueletos en general servían para representar esto. No el cero como ausencia en absoluto, sino como potencial de renacimiento o recomienzo de ciclo. ¿Sí? Sí, aquí hay otra pregunta interesante. Permítame. Dice, bueno, es que tiene un nombre en uso este compañero, así medio sí. Claro. Buenos días, Temerciani. ¿Es cierto que se practicaban las trepanaciones y los tatuajes? Sí, las trepanaciones son parte de la medicina de América desde muy temprano, aparecen. Debido a la forma de hacer la guerra en esa época, que los cráneos se rompían con frecuencia y por supuesto había que repararlos, también por alguna otra enfermedad. Y tatuajes sí, los tatuajes aparecen en toda la tierra de siempre, por supuesto también acá. Sí, digamos, los tatuajes podían tener función de estatus, podían representar el nivel militar o la función de un individuo. ¿Sí? Mira, no encuentro la pregunta, pero un compañero decía que qué contestar a la gente cuando nos dice ya supérenlo. A todas esas personas que dicen ya supérenlo. Exacto, te tomo la palabra, superémoslo. Superemos los complejos de inferioridad implantados durante la colonia con conocimiento. Superemos la incapacidad interpretativa con sensibilidad. Estudiemos, superemos esta etapa oscura de la humanidad, superemos esta etapa de la identidad latinoamericana que es tan dañina para nosotros. Vamos un poco más allá, eso solo se puede hacer estudiando. No hay manera de superar nada negando los hechos. Toda superación implica trascendencia y para eso tienes que conocer los hechos. Así que quienes te digan superémoslo, pregúntale, ¿ya conoces el náhuatl? ¿Conoces maya? ¿Ya leíste las fuentes nativas? ¿Ya sabes la otra visión? ¿No? Entonces supéralo tú. Sí, ya encontré la pregunta, es César Valerio y dice que responder a la gente que dice ya superen la conquista. Así es, César, gracias. ¿Alguna otra? Hay muchas preguntas, pero obviamente como van pasando, se van. Sí. Aquí Iván Durago pregunta, ¿podrías hablar sobre las leyes de los toltecas o podrás recomendar algún libro o códice para el estudio de las mismas? Mira, no conozco que exista un libro específico sobre esas leyes. Sí se han tocado en varios libros, ahora no recuerdo sus títulos, también alguna tesis por ahí. Las leyes toltecas aparecen principalmente en dos textos. La obra de Ixtlilxóchitl y en un libro publicado con el título de Cosmogonía e Historia de los Antiguos Mexicanos, cuyo nombre real es Histoire du Mexique. Así se publicó la primera vez. En estos dos documentos se mencionan las leyes, pero sobre todo las leyes relativas a la guerra. Las leyes de guerra eran muy interesantes porque eran muy humanitarias.
Y también las leyes para crímenes. Por ejemplo, te pongo un caso. Ninguna persona puede estar más de 260 días encarcelada. A los 260 días o se le deja libre o se le ejecuta. Esa es una de las leyes que había, porque se consideraba indigno meter a una persona en una jaula. Los jueces que prevariquen van a recibir el doble de la pena y así, cosas así, ¿no? El tema merece estudio por separado, a ver si le dedicamos un encuentro a las leyes anahuacas. Sí. También Iván pregunta, ¿algún día puedes hablar sobre el solteo? Podemos hablar de este sorteo, por supuesto, es un tema tremendo. Es, para quienes no conocen la función de esta, vamos a decir, diosa, en realidad personificación de un principio cósmico. Tlazolteo significa divina basura, de Tlazolli, basura. Y es la recicladora, es la tierra que se come la basura y la recicla y la convierte en cosas productivas. Y por lo tanto, frente a las estatuillas de Tlazolteo, la gente se confesaba, reciclaba sus pecados, reciclaba sus males. Algún día hablaremos de esto. Una cosa que desconcertó a los españoles cuando llegaron fue que en Anáhuac existía y se veía con mucha seriedad el sacramento de la confesión, porque era un modo de limpiarse, de ponerse a bien, y eso se hacía en los templos de Tlazolteo. ¿Algo más? Es que hay muchísimas preguntas, pero mira, como son tantas, sí, se van moviendo y sí, yo no las logro rescatar. Permíteme una. Yuri Tonatiu preguntó, ¿este tema debe ser expandido en la cultura actual mexicana, siendo que la gran mayoría se alimenta del amarillismo? Entre los interesados en conocer más del tema y los trabajadores a favor de reintroducir cultura, ¿tiene caso emprender una campaña de información respecto al tema? Sí, Yuri, tiene caso y es necesario emprender una campaña de información. No se trata de que la gente quiera dañar el pasado y por lo tanto el presente de México, sino que hay desconocimiento. Si me permiten una anécdota, fui a Teotihuacán en una ocasión y estaba el guía explicándonos, el guía del recorrido, como una imagen en que se ve unos niños jugando en el Tlalocan con otro, representaba un sacrificio. Le digo, oye, pero ahí no hay un cuchillo, no hay un chorro de sangre, no hay nada que parezca sacrificio, es un juego, evidentemente. Y el guía se ofendió, dijo, no, eso tiene que ser un sacrificio. Es decir, necesitaba un elemento de sacrificio en el mural donde no hay ninguno, pero lo necesitaba, porque si no, no le sabe bien la explicación. Entonces, es una cuestión no de malevolencia, sino de desconocimiento. Es necesario sobre todo que la gente conozca los textos sagrados de Anáhuac y que por sus propios ojos vean cómo era la religión en aquella época, cómo era la moralidad, cómo eran las exigencias religiosas. Yo de antemano les digo que no hay ni una sola solicitud de que se sacrifique a nadie. La única solicitud de sacrificio aparece en el credo tolteca, que dice, serpiente emplumada nada pide, excepto serpientes y mariposas. Y por supuesto, en la actualidad se le enseña a los jóvenes en las escuelas que los sacerdotes de la serpiente emplumada sacrificaban serpientes y mariposas. Ustedes se dan cuenta que serpiente representa el cuerpo y mariposa representa el alma, y que cuando el credo dice sacrifícame serpientes y mariposas, lo que está diciendo, entrégate por completo, no que estés matando animales. Con esto lo dejamos. Me gustaría volver a tocar este tema, es muy rico. Si alguno de ustedes tiene algo que añadir, comentarios, es un tema que merece un encuentro social amplio. Ahora hay una política que está invitando a reflexionar sobre si debe permanecer la estatua de Colón ahí en la calle. No, tema duro el de los sacrificios humanos. Merecería una buena reflexión. Y sobre todo, si hay algún académico, algún estudiante de antropología escuchando, no tengan miedo, digan la verdad. Si no encuentran evidencias, no las creen, no las inventen. Si encuentran evidencias, estúdienlas con cuidado, no sean hipócritas. Si ustedes ven un señor, un esqueleto en Francia con marcas en las costillas, ustedes dicen que es un guerrero, no un sacrificado. Entonces no apliquen un doble rasero, sean justos con la historia. Con esto nos quedamos, muchas gracias por su presencia y nos vemos el día 18. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.